Buenas. Me nace del alma compartir con ustedes mi testimonio, cómo fue que Dios me sacó de la vida del diablo, o sea, la vida mundana hacia la vida cristiana. Hola, mi nombre es Jacobo Knelsen, soy nacido en Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Yo tenía 6 años cuando mis padres se mudaron de Cuauhtémoc hacia Ascensión Buenavista a una colonia nueva, y como era colonia nueva, yo casi no tenía escuela. No pude leer ni escribir. Practicábamos poquito la palabra de Dios, pero casi no. Empecé la vagancia desde muy temprana edad. A los 12 años ya era todo un fumador. A los 13 años me juntaba con mis amigos, llegábamos borracho a la casa. A los 14 años falleció mi padre, que en paz descanse, y me quedé huérfano por el lado de padre. Entonces, como no teníamos mucho dinero, ni teníamos padre, los amigos se nos fueron alejando. Nos quedamos hasta sin amigos. A los 18 años conseguí una novia. A los 19 años me bautizaron, supuestamente que entregarme a Dios, pero sabemos que eso es una mentira. El bautizo no es entregarse a Dios. El bautizo significa que ya te has entregado a Dios y sobre el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo te dejas bautizar y haberte entregado a Dios. A los 19 años y medio me casé. Me quedé un año más en Ascensión Buenavista y por falta de trabajo no pude mantener a mi familia. Nos mudamos hacia Cuauhtémoc, al rumbo del corredor, donde trabajé en una segunda 2 años y medio con mi tío. Después de eso, 1 año y medio en el Campo 4 en una carpintería, y de allí nos mudamos a los Estados Unidos. En ese tiempo yo ya tenía a mi esposa y a 3 hijos. El más grande tenía 4 años, el más pequeño tenía 2 meses. Mis deseos eran desde muy niño el tocar la música. Yo compraba y quebraba guitarras. ¿Por qué? Porque no había nadie quien me enseñaba y no había dinero para conseguir a alguien que me enseñara. Entonces llegamos aquí a los Estados Unidos. A los cuantos años empecé a juntar un dinero y mis hijos iban creciendo y los llevé a una escuela donde practicaban la música. Como yo trabajaba en un rancho grande y ya había trabajado varios años aquí, el patrón me tenía confianza. Un día que llevé a mis hijos a la escuela, me encontré con un músico que tocaba todos los instrumentos. Le pregunté, ¿cuáles instrumentos tocas? Me dijo, todos. Le dije, si yo compro los instrumentos, ¿nos enseñas, nos ayudas a hacer un grupito? Con mucho gusto, dijo, en los domingos. Compré los instrumentos, nos enseñó durante los años. Ya mis hijos, el más chiquillo tenía 6 años, el más grande ya tenía 10. El más grande tocaba el bass, el segundo tenía 8 años, tocaba el bajo sexto, el más chiquillo la batería, o sea, la tambora, y yo era acordeonista y vocalista. Empezamos a tocar así con la gente aquí, la raza, fiestecillas chiquillas. No éramos profesionales, pero sí nos daban poco trabajo. Entonces, como mi patrón, pues ya yo tenía como 10, 12 años, 14 años trabajando en este rancho, casi siempre nos mandaba a tierras lejanas a nosotros. Y un día que fuimos yo y un hijo mío allá a trabajar, él nos pagaba hotel, comida y nos quedábamos de noche allá. Él decía que avanzábamos más a Sina y terminábamos más pronto. Entonces, un día que estábamos allá en Mirshu, desperté en la mañana con el pecho apretado y me acordé de mis tíos. Un tío, no estoy seguro si él tenía 39 años cuando le dio un infarto y falleció. El otro, sí estoy seguro, tenía 42 años cuando le dio un infarto y falleció. El otro tenía 49 años cuando le dio un infarto y falleció. Mi mamá ya había fallecido de un infarto. O sea, la familia de mi madre, casi todos les daba un infarto y fallecían. Entonces yo sabía que eso corría de sangre.
Y yo, como era músico, borracho todos los fines de semana, mi esposa nos decía, oye, en la vida que tú vives es un pecado, no lo hagas. Y yo le decía a mi esposa, tú a tus business y yo a los míos. Así le decía yo a mi esposa. Entonces, esta mañana, cuando amanecí con el pecho apretado, pensé en mis tíos y dije, eso es lo que ahora va a pasar conmigo. Ahora me va a dar un infarto y al infierno. ¿Por qué? Porque todos los fines de semana borracho. Fiestas, todos los fines de semana. Música. Todo lo que, o sea, los peores chistes que podías contar eran los más valiosos para la raza. Entonces yo estaba seguro que si yo iba a fallecer, yo iba a estar en el infierno. ¿Por qué? Porque yo no vivía la vida cristiana, yo vivía la vida del diablo. ¿Cuánta gente no hay que vive la vida del diablo? Aunque por cierto, no pueden cambiar solos. Jesucristo los cambia, pero ellos tienen que entregarse. Pedirle a Dios que los perdone y que les dé el Espíritu Santo. Entonces, en Juan 3:3 dice Jesús que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no tenía eso y yo ni siquiera sabía que eso estaba escrito allí. Entonces, yo estaba seguro que si yo fallecía, yo iba para el infierno. Me acordé de lo que había aprendido desde niño, que Dios y sus escogidos, Dios va a bendecir a los suyos. Y yo sabía que yo no era uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo vivía para el diablo. Y entonces fue cuando le reclamé a Jesucristo. Dije, Jesús, perdóname, no dejes que yo muera. Porque si yo me muero, yo voy derecho al infierno. Así, entre más tarde, peor. Entre más tarde, más apretaba mi pecho y más seguro yo estaba que ese día yo iba a fallecer. En la Biblia dice que la persona vieja tiene que fallecer y Jesucristo te va a dar una nueva vida y nueva criatura serás. Lo que antes fuiste ya no será, sino que eres una nueva persona. Así lo dice la Biblia. Entonces, pero yo no conocía la Biblia. Llegué temprano a la casa y me metí, me eché un baño, me acosté en la cama, vino mi esposa y me dijo, oiga, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Te duele algo? No, le dije, yo estoy cansado y quiero dormir. Qué raro, dijo. Te quedaste tres noches allá y ahorita no te duele nada que vienes cansado, ni siquiera me saludas y a la cama. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Ella no confiaba en mí. Pero yo no podía decirle, si ella siempre me reclamaba que eso era un pecado, la vida que yo llevaba, y ahorita que yo estaba llorando por los pecados que había hecho, decirle, es que me duelen los pecados que hice. Si esta persona que siempre dijo, tú a tus business y yo a los míos, ahorita está llorando, yo no le podía decir. Ella se salió enojada. Como las 3-4 horas, regresó, ya eran como las 10-11 de la noche, me volvió a preguntar, ¿qué tienes? ¿Te duele algo? Dijiste que querías dormir, que estabas cansado. ¿Y por qué no te duermes? Dije, no puedo. ¿Por qué? No sé. Dije, no puedo. Y pues ella enojada se durmió. Y yo llorando por dentro. Como a las 12:30 me fijé al reloj. Y me acordé otra vez que yo voy para el infierno. Y como a la hora, como a la 1:30, 2, me arrodillé y le empecé a pedir perdón a Jesucristo. Y me acosté y duré otro rato ahí acostado. Al ratito escuché una voz extraña. Pero no le hice caso, yo quería dormirme. Porque yo no sé qué pensé en ese momento, no sé qué pasó por mi mente cuando escuché la voz, yo no sé. Pero no le hice caso. Al ratito la volví a escuchar, tal que no le volví a hacer caso. ¿Por qué? No sé. Sabrá Dios. Pero al ratito me echó agua así como rápido, así. Y de lo rápido que me echó agua así, desperté y aquí estaba Jesucristo en un ladito mío. En aquel entonces yo pensé que era un ángel y me empezó a hablar de la Biblia. Y bueno, yo estaba relajado. Al ratito, yo no sé cómo fue que él se fue, qué es lo que pasó, y desperté y yo estaba tan relajado como nunca.
Y me acordé del ángel que había visto yo en la noche, con el que había yo platicado. O sea, él platicó conmigo. Yo no le respondí ni una palabra que yo me acuerdo, pero él habló conmigo de la Biblia. Me acordé y le dije, gracias Dios. Y si Dios ha mandado un ángel para que hablara conmigo, quiere decir que Dios me perdonó. Y escuché una voz. Y tú eres hijo de Dios. Dije, gracias. Y vino otra voz, más no se lo digas a nadie, porque se van a burlar de ti. Se van a reír de ti. Bueno, yo me quedé calmadito. Recé, me levanté, fui a la tienda, y allí tenían tan feas, tan malas palabras, que dije, no, ustedes no tienen las partes que yo necesito. Me fui a la otra tienda que es John Deere, donde te dan las partes. En la primera tienda tú tienes que buscarlas, se llama Coop. Pero tan malas palabras que no me interesó ahí. Fui a la John Deere y estaba igual. Me dieron las partes y me fui para atrás, para allá, para Minshu. Y en el camino me habló un compañero de trabajo, pero con malas palabras, como que si yo le había hecho algo. Dije, ¿qué tendrá este si ayer no dijo nada y ahorita está enojado conmigo? Me colgó y fue cuando me acordé. No es que está enojado, sino más que esa es la vida mundana. Todas esas malas palabras son del diablo, son de la vida del mundo. Y yo ahora soy nueva persona. Así me vino en la mente. Le di gracias a Dios y me fui. Como a los 6 meses se lo platiqué a un amigo y él como me hizo de burla, o sea, como diciendo que esas cosas no venían del cielo, que esas cosas no existían. Pero la Biblia lo dice, es el nacer de nuevo. Entonces, pero yo no conocía el nacer de nuevo. En aquel entonces me molesté, no le dije nada, pero una de las primeras noches tuve un sueño muy terrible, o sea, muy pecadoso. Cometí un pecado muy grande en un sueño. Y en la mañana le pregunté a Jesucristo, le dije en una oración, Jesucristo, ¿por qué cometí ese pecado anoche en el sueño? Por ahí yo he faltado. Yo desde que vino el ángel aquella noche a platicar conmigo, me he mantenido limpio de pecados, pero por ahí al parecer no pude. ¿Qué es lo que hice? Déjame caer en mente la maldad que hice para pedir perdón y no volverlo a hacer. Y entonces estaba como meneado así espiritualmente y ahí estaba platicando Jesucristo conmigo. Dijo, aquella noche yo vine a lavarte a ti de tus pecados para que tú a la gente les platicaras de Jesucristo y tú te quedas callado. Le dije a Jesucristo, ¿qué quieres que diga? No sé leer, no te conozco, no sé ni quién eres. ¿Qué quieres que le diga a la gente? No sé nada de la Biblia, ¿qué les digo? Y dijo, no puedes tú decirle a la gente lo que yo hice por ti aquella noche para que si ellos se entregan, yo también lo puedo hacer por ellos. Sí, le dije, sí puedo. Y ya estaba normal otra vez. Y le dije a Dios, dije, Dios, si tú quieres que yo le diga a la gente que les platique de Jesucristo, por favor, ayúdeme que yo pueda leer y así a saber qué es lo que dice en la Biblia y yo poder compartir con la gente. ¿Seré mi oración? Amén. Seré mi oración. Como al mes, yo practicaba y no podía leer. Un día estaba sentado allí con mi Biblia, queriendo leer. Yo podía ya las palabritas chiquitas, así como tú, yo, así palabras. Pero cuando se trataba de una palabra ya más grande como adulterio o gobernador o así, no la podía juntar yo. Y de repente estaba yo con una palabra, vamos a decir gobernador, no me acuerdo la palabra, pero por decir gobernador, y no la podía juntar, y cayó en mi mente, gobernador. Le dije, tan fácil es leer. Y ahí empecé a leer, y me fui con mi esposa y le dije, a ver, fíjate cuántos errores tengo. Y ahí me quedé leyendo como, no sé, media hora, y me dijo, no, que no sabías leer. Le dije, ya tenemos 20 años de casado y tú sabes que yo no sabía leer. Le dije, ¿y cómo puedes leer? Le dije, no sé. Más cayó en mi mente y puedo leer. Y como una semana, 2 semanas, estaba yo sentado en un tractor y pensé, ¿cómo es que yo puedo leer si yo no podía leer? Y me vino en la mente aquel día, cuando yo tuve ese sueño, yo le pedí a Dios que si Él me ayudaba a leer,
Yo le iba a platicar a la gente de Jesucristo. Y ahora yo me estoy quedando callado y él me ayudó a leer. Hasta aquí quiero compartir mi testimonio. Si te gustó, suscríbete, compártelo, dale like. Que Dios te bendiga. Bendiciones y bonito día. Allí, si le pones like y suscríbete, allí van a entrar más videos. Gracias y que Dios te bendiga.